Libro 3, Utpatti Kanda, sobre la creación. Llegado el nuevo día, Vallista continuó de este modo su narración delante de la numerosa corte asombrada y complacida por su discurso. Ahora te expondré la creación y sus secretos, porque la esclavitud sólo perdura mientras uno confunde la realidad con los objetos percibidos. Y como verás a lo largo de mis palabras, esa esclavitud, la idea de la creación, juega un papel definitivo. Todos los seres creados viven y mueren para ir a parar al cielo o al infierno en un círculo sin fin. Y por tanto, sólo ellos pueden sentirse esclavizados o liberados de dicha esclavitud. Este concepto de esclavitud se denomina en sánscrito bandha y es semejante al samsara o ciclo repetitivo de nacimiento y muerte individual. Creación y esclavitud. Después de la disolución cósmica, el mundo objetivo se reabsorbe en un ser infinito que los sabios denominan Atman, Brahman, realidad, verdad, el Señor y de muchas otras formas diferentes para facilitar el diálogo sobre estos asuntos. Todas las teorías sobre la creación del mundo son expuestas por los filósofos hindúes a partir de la disolución. Las doctrinas no comienzan pues con la creación, sino con la disolución. Este mismo ser infinito concibe en su interior la dualidad del yo frente a lo otro. Entonces surge la mente como surgen las olas sobre la tranquila superficie del océano agitado por el viento. Pero debes tener bien presente que lo mismo que una pulsera de oro en realidad solo es oro, la naturaleza de todo lo creado y su potencialidad de creación futura son inherentes al Creador. La mente no es diferente del ser infinito, ni tiene una existencia separada e independiente de ese ser. Del mismo modo que un espejismo nos parece un río o un lago verdadero, esta creación nos parece completamente real. Y mientras uno se agarra a la noción de la realidad del tú y del yo, no puede haber liberación alguna. La noción de existencia del yo y los objetos no puede eliminarse con una negación puramente verbal, como la estamos haciendo ahora. Por el contrario, una negación de este tipo solo sirve para distraernos y alejarnos más del auténtico problema. Si la creación fuera real, no habría ninguna posibilidad de que desapareciera, porque hay una ley inmutable que dice que lo irreal no puede convertirse en algo real, ni lo real puede dejar de ser real. Se evidencia aquí, como en otros muchos párrafos, el categórico y radical sentido de la realidad que manejan los pensadores hindúes, parecido al de aquel ser que manejaban los griegos primitivos y que en general toda filosofía radical. Las penitencias, la meditación y otras prácticas semejantes no pueden por sí solas ser causa de la desaparición del universo objetivo ni en consecuencia de la iluminación. Mientras persista la idea de creación, ni siquiera es posible la contemplación del ser que se llama samadhi, en el que se detiene todo movimiento del pensamiento, nirvikalpa samadhi. Y aunque fuera posible en el momento de volver de dicho samadhi, la creación aparecería de nuevo en la mente con su carga de sufrimiento incontenible. El movimiento del pensamiento es el que produce la idea de un universo creado. Declara aquí el Vallista que la esencia del mundo objetivo es la suposición de creación que acompaña a su percepción
insistirá repetidas veces en esta idea. Como el aceite es la esencia de la semilla y el aroma la esencia de las flores, la facultad de percibir objetivamente es la misma esencia del perceptor. Del mismo modo que los objetos soñados solo son experienciados por el que sueña, los objetos de la percepción son experimentados por el perceptor. Como un tallo brota de una semilla y crece hasta convertirse en un árbol frondoso, la percepción de objetos se manifiesta en el perceptor acompañada de la idea de creación y crece sin cesar hasta convertirse en mundo. Historia de la Akasha o el nacido de la Akasha. Literalmente significa hijo de Akasha. El término Akasha es muy difícil de traducir porque no tiene correlato material en Occidente. Suele traducirse como espacio o como éter o simplemente como dimensión, pero ninguna de estas traducciones es exacta. La que más se encuadra es espacio, aunque no se trata de un espacio como el occidental, puramente mental, sino un espacio material, aunque se trata de la materia más sutil de los bhutas. Para más detalle, ver nuestro Antakarana. Había un hombre santo llamado Akasha que permanecía en constante meditación y deseaba en su corazón el bienestar de todos los seres. Había vivido ya muchos años cuando la muerte decidió visitarlo. Al aproximarse a aquel hombre, la muerte tuvo que enfrentarse a un deslumbrante resplandor que lo envolvía por entero y la impedía acercarse a él. Incapaz de superar dicho resplandor, la muerte no podía tocar al santo. Sorprendida por tan insólito acontecimiento, la muerte acudió ante Yama, que preside el destino de los mortales, y le preguntó. Yama es considerado como el dios de la muerte y también como el primer hombre que experimentó el fin individual. Esta narración está separando a efectos literarios a Yama de su potencialidad letal. Por favor, señor, explícame por qué no he podido tocar a ese hombre. Yama contestó, de hecho, muerte, tú no matas realmente a nadie. La muerte solo se produce por el propio karma. Lo que debes hacer es descubrir cuál es el karma que puede llevar a ese hombre a la muerte. Es decir, como resultado de nuestras propias acciones. Ya hemos dicho que el karma es la ley de la acción y la correspondiente reacción, o ley de la causa y efecto, que es inevitable según el dharma u orden de la naturaleza. Por mucho que lo intentó, la muerte no pudo descubrir el karma de aquel hombre santo, como nadie puede descubrir dónde se halla el hijo de una mujer estéril. Muy confundida, volvió a contárselo a Yama, que le respondió, este santo, Akasha, ha nacido realmente de la Akasha y no posee ningún karma, es decir, no hace nada deliberado o voluntario, pues lo que hace no lo siente como una acción propia, es puro como el Akasha, de modo que no incurre en acciones que te permitan acosarlo y destruirlo. Es un hombre no nacido como los hijos de una mujer estéril, tampoco posee karma procedente de otras vidas anteriores, y por lo tanto carece de mente y no realiza ninguna acción mental que lo ponga a tu alcance. Solo es una masa de conciencia, parece vivo a los ojos humanos, pero carece por completo de la idea de actuar. Aquí se ve claramente que para el pensamiento hindú la acción karma solo es mental, es decir, es el resultado de una volición del ser individual ejecutada
instrumentalmente por el cuerpo, y no la mera ejecución física de un movimiento. Cuando no hay volición, puede haber movimiento a los ojos de los ignorantes, pero no hay acción, karma, en sentido estricto. Cuando la conciencia se refleja en la conciencia, esta reflexión, que es la de Buddhi, asume una apariencia independiente como mente individual, o jiva, pero esta asunción es falsa y no tiene una existencia real. Akashaja conoce perfectamente esta verdad y por eso no puedes tocarlo. Como la humedad en la naturaleza del agua y la vacuidad en la del espacio, este hombre se encuentra ya en Brahman, no tiene motivo alguno para manifestarse y no necesita imaginarse creado, pues se sabe autocreado. El que mantiene la idea errónea de ser un cuerpo está sujeto a la materia y la muerte puede apoderarse fácilmente de él. Pero el que no alimenta una idea de este tipo y carece por tanto de cuerpo físico, no está sujeto a su poder. Este santo no ha nacido jamás y lo sabe, es pura conciencia, no sujeta al cambio. En el principio de los tiempos, en el ser infinito, aparece una vibración producida por la ignorancia latente. Esta vibración se manifiesta en múltiples seres como un sueño cósmico increado. Nuestro santo permanece como una conciencia pura más allá de este sueño. Sobre el origen de la creación. Estas fueron las palabras de Yama, y Vallista completó su explicación de este modo. En el Creador no hay un perceptor ni un objeto percibido. Para facilitar su comprensión, se le considera autocreado. Se manifiesta en la conciencia cósmica como un cuadro aparece en la mente del artista. En el Creador no hay memoria del pasado, pues no hay una acción previa a la creación. No tiene cuerpo físico. El no nacido es una sustancia mental, una volición o una vibración de la conciencia. Puede decirse que los seres mortales tenemos dos cuerpos, uno físico y otro mental. En pura ortodoxia hindú se habla de tres cuerpos: Karana Sharira, Linga Sharira y Stula Sharira. Aquí lo ha reducido a los dos últimos, prescindiendo del primero o cuerpo causal, que es la primera envoltura del alma. Pero el Creador no nacido solo tiene un cuerpo mental, porque la causa que produce el cuerpo físico no se ha producido todavía en él. Él es esa misma causa que no la contempla como otro acontecimiento anterior a él mismo. No ha sido creado, aunque es el que crea al resto de los seres. Con toda seguridad, lo creado es de la misma naturaleza de lo que procede. Por ejemplo, una pulsera posee la misma naturaleza que el oro del que ha sido hecha. Esta teoría procede del Samkhya y se llama Sakarya Vada. Declara que el efecto se halla en la causa en estado latente, porque en caso contrario vendría realmente de la nada, lo que es insostenible. Siendo el pensamiento del Creador la causa de la diversidad de lo creado, y careciendo de cuerpo físico, la naturaleza de la propia creación solo es mental y no tiene sustancialidad o materialidad alguna. El Creador, cuyo pensamiento ha producido el universo, siente un latido, y ese latido produce el cuerpo sutil de todos los seres. Está formado de pensamiento y por lo tanto solo existe aparentemente, aunque ellos sienten esa apariencia como si fuera real. Pero esa apariencia que imaginan real
produce resultados o consecuencias tan reales como ella misma, como el placer sexual que se experimenta en el sueño, produce efectos visibles y materiales. Del mismo modo, aunque el Creador no tiene cuerpo físico y material, parece tenerlo como el hombre santo de nuestra narración. El Creador tiene, pues, una doble naturaleza. Por un lado es conciencia y por otro pensamiento. Esta división es esencial en el Advaita. El pensamiento es la conciencia en movimiento, limitada, determinada por el espacio, el tiempo y la causa, que son los condicionantes del ego. Como se ilustra muchas veces a lo largo de la obra, eludimos una explicación más extensa. La conciencia es pura, el pensamiento solo es una confusión producto del reflejo de la conciencia sobre sí misma. Por esa razón, el Creador parece existir, aunque no existe realmente. Solo es el pensamiento que mantiene el universo entero como si fuera algo realmente creado, y cada idea que surge en esta inteligencia inicial toma inmediatamente una forma sustancial. Aunque todas estas formas solo poseen la naturaleza del pensamiento, a causa de que el Creador se olvida de su propia naturaleza, esos pensamientos quedan congelados como formas físicas existentes, del mismo modo que los duendes, que carecen de forma sustancial, pueden ser vistos en la alucinación del que los piensa. El Creador, sin embargo, no está sujeto a este tipo de ilusiones, porque sólo posee una naturaleza mental inmaterial. El Creador es esencialmente mental y en consecuencia su creación también es puramente mental. Esta creación no tiene causa alguna y en eso es semejante al Ser Supremo, Brahman, pero piensa y crea formas, y en eso es diferente a Brahman. Es por tanto una especie de ser intermedio entre la conciencia y la mente. Es el gran problema del acto puro aristotélico, que puede ser pensado como conciencia y entonces resulta inaccesible, pero puede ser pensado como agente y entonces resalta descriptible y por ende el origen y la fuente del gran error realista. La materialidad de lo creado es como un castillo en el aire, tan imaginario como la ilusoria proyección de la propia mente en un sueño. El Creador es la mente, su cuerpo solo es mente o inteligencia pura, sin concreción física aparente. Esta idea es esencial en el yoga vajista, será expuesta reiteradamente a lo largo de la obra. Los pensamientos son inherentes a esta mente, los objetos percibidos son inherentes al perceptor. ¿Quién podría descubrir una diferencia entre ambos? El Creador es el divino poder de la conciencia, que es la voluntad, la forma espiritual de la mente y la única causa de los tres mundos. Es interesante precisar esta idea para el pensamiento hindú. Brahma es la voluntad, el primer ego o primer jiva. También se le identifica con el nacido del Akaya o Akayaja, que aquí estamos describiendo. En suma, el primer hombre es idéntico a la voluntad que Schopenhauer concibió como base de la realidad, pero en el pensamiento hindú no es la base de lo real, que solo es Brahman, la conciencia pura. La voluntad, el primer ego, es el primer paso de lo creado, pero no el verdadero soporte de lo real, no lo real mismo. Pero olvidando su naturaleza inmaterial, meramente mental, asume un cuerpo material y da comienzo a la creación. Es la transformación de lo incognoscible, nirguna, en cognoscible, saguna, la verdadera causa del universo,
que no es real sino imaginada, asumida por aquel radical olvido de su naturaleza puramente mental. En términos del Samkhya, podríamos decir que es la aparición de Purusha y Prakriti, ambos increados como el religioso Brahma o Akashaja, del que estamos hablando. Es Manu, el hombre que deriva su nombre de Manas, el pensamiento. En inglés también se detecta este parentesco de man, min, pero no en castellano. En este momento el sol caminaba hacia el ocaso, como si estuviera impaciente por meditar sobre las palabras del sabio e iluminar con ellas otros lugares de la tierra. La reunión se disolvió para practicar las oraciones vespertinas. Al día siguiente se reunieron de nuevo en la corte para seguir escuchando el diálogo de Vallista y Rama. Naturaleza de la mente. El príncipe preguntó: Señor, te ruego me digas qué es en realidad la mente. Vallista contestó con su proverbial amabilidad: el espacio es el vacío en el que aparece la materia, y la mente el vacío en el que aparece el espacio. No es real ni irreal, sino tal como se percibe en los objetos percibidos. El pensamiento, Rama, es la mente, ambos son idénticos y no hay distinción alguna entre ellos. El ser revestido de un cuerpo mental se conoce como mente y produce el cuerpo físico material. Ignorancia, samsara, sustancia mental, esclavitud, impureza, oscuridad e inercia son términos sinónimos. La mente solo es lo pensado, no existe nada más que lo pensado. Esta proposición es idéntica al famoso Isi et Percipi de Berkeley. El Dios que el obispo anglicano supone detrás de este pensamiento solo puede ser el impensable Brahman. La única diferencia explicable, por otro lado, está en que Berkeley supone que Dios está creando el mundo, mientras que el Vedanta Advaita separa y distingue radicalmente a Brahman de lo creado, utilizando este término medio del creador Brahma, que nos hace comprender que el sistema hindú es mucho más sofisticado que el ingenuo idealismo de Berkeley. Este universo no es diferente a la conciencia que habita en cada átomo, del mismo modo que una joya no es esencialmente distinta del oro con que está fabricada. Como la joya ya existe potencialmente en el oro, el objeto existe potencialmente en el sujeto. Cuando la noción de objetividad es firmemente rechazada y superada desde el sujeto, la conciencia aparece sola, despojada de su aparente objetividad potencial. Cuando se comprende y se realiza esto, los errores como la atracción y la repulsión, el amor y el odio, cesan en el propio corazón, al igual que las erróneas nociones del mundo, tú, yo, etc. Cuando cesa incluso la tendencia a objetivar, eso es la liberación. Ya hemos dicho que el pensamiento hindú identifica comprensión profunda con realización, porque cuando un sujeto accede a esa profunda comprensión, pasa a ser algo diferente a lo que cree haber sido mientras se piensa y se cree sujeto individual de los pensamientos. Rama preguntó de nuevo: Señor, si el objeto percibido es real, no puede dejar de ser, y si es irreal, ¿por qué no lo vemos como tal? ¿Cómo se puede comprender esto? Vallista respondió contundentemente: porque vemos a los sabios que lo han comprendido. Tanto los objetos externos como espacios
etc., como los objetos internos, o psicológicos, como el yo, etc., solo son palabras. En realidad, no existe ningún universo objetivo, ni el sujeto que lo percibe, ni la propia percepción que aparentemente lo relaciona, como no existe el vacío ni la materia. Lo único que existe es la conciencia cósmica Chit. En ella está la mente que hace aparecer la diversidad de pensamientos y acciones, y sugiere al mismo tiempo la noción de esclavitud y el deseo de liberación. Sobre la causa primera, o Mula Karana. Rama preguntó: ¿cuál es la fuente de esta mente? Ten la bondad de explicármelo. Vallista respondió con amabilidad: después de la disolución cósmica y antes de comenzar una nueva época, el universo objetivo permanece en estado de equilibrio. El poder de Brahman, conocido como Shakti o Maya, tiene tres cualidades o características distintas, llamadas Sattva, Rajas y Tamas. Se corresponden en términos generales con la claridad, la acción y la inercia u oscuridad. Cuando estas tres cualidades o gunas están en equilibrio, el universo no se manifiesta. Es el estado conocido por Pralaya. En este momento existe como el Señor Supremo, eterno, autoefulgente, innacido, que vuelca su poder en todas las cosas. El Señor Supremo está más allá de cualquier concepto y desborda toda descripción. Aunque se le conoce por diversos nombres, como Atman, Brahman, etc., esos títulos solo son aspectos que no agotan su verdad. Existe, pero no se manifiesta en el mundo. Está en el interior del cuerpo y también fuera de él. De él surgen las divinidades como los rayos del sol y los infinitos mundos como las olas sobre la superficie del mar. Es la conciencia cósmica en la que se producen todos los objetos de la percepción, la luz por la que resplandece el mundo y el yo. Concibe y gobierna la naturaleza específica de cada cosa creada, una y otra vez, como si de un espejismo se tratara. Los mundos aparecen y desaparecen en él. Aunque su forma, el mundo, se desvanece 1000 veces, su ser es inmutable e idéntico en todo momento. Desaparece durante unos instantes para volver a surgir incansable y a continuación. Por su omnipresente sabiduría, tiene el poder de materializar todos los pensamientos, y por su mera presencia se hallan en continuos movimientos este mundo material aparentemente inerte y sus inquietos habitantes. Este supremo ser solo puede ser realizado por la sabiduría y no puede alcanzarse por ningún otro tipo de práctica religiosa. No está cerca ni lejos, sino siempre realizado en nuestro interior, pues es lo que todos sentimos como experiencia de felicidad. Las penitencias y los sacrificios, la caridad y la observancia de los preceptos religiosos no conducen a la profunda comprensión del Señor Brahman, pero la compañía de los santos y el estudio de las verdaderas escrituras pueden ayudarnos a conseguirlo en la medida en que disuelven la ilusión y la ignorancia. Cuando uno llega a convencerse de que este ser es lo único real, descubre el sendero de la liberación que conduce más allá del monótono y sempiterno sufrimiento. Penitencias y sacrificios son dolores autoinfligidos en vano. ¿De qué sirve la caridad practicada con las riquezas obtenidas, engañando a los demás? Las prácticas religiosas suelen aumentar la vanidad del hombre. El único remedio contra la ignorancia es la firme y sincera abdicación de los placeres sensibles.
Naturaleza de Brahman. Rama preguntó con curiosidad mal disimulada: ¿dónde habita Brahman, el Señor Supremo? ¿Y cómo podemos llegar a él? A lo que Ballista respondió: el que he descrito como el Señor no está lejos de ti. Es la conciencia que mora en tu cuerpo. También es el mundo, aunque el mundo no es él, pues es conciencia pura. Rama puntualizó entonces: hasta un niño sabe que el Señor es conciencia pura. ¿Se necesita un aprendizaje tan difícil para comprender eso? Ballista agregó con una sonrisa: cuando sabes que el universo es conciencia, todavía no sabes mucho. El individuo, o jiva, tú mismo, también eres conciencia. Cuando la conciencia crea el pensamiento, queda envuelta y enredada en el sufrimiento. Cuando cesa el pensamiento y el flujo de la conciencia se vierte hacia el interior de uno mismo, hay una comprensión profunda que desborda toda incertidumbre. Sin detener el pensamiento, nuestra conciencia no puede abandonar lo pensable. La simple constatación de que el individuo, jiva, está sumergido en este samsara no es de gran utilidad. Solo cuando vemos al Ser Supremo por nosotros mismos, el sufrimiento llega a su fin. Rama preguntó entonces: te lo ruego, hombre santo, descríbeme al Señor. Ballista respondió con esencial dulzura: el Señor es la conciencia cósmica en la que el universo deja de existir cuando la relación sujeto-objeto ha cesado de manifestarse. Es un vacío en el que el universo parece existir firme y compacto como una montaña inexpugnable. Rama preguntó de nuevo: ¿cómo podemos realizar al Señor y comprender la irrealidad del universo que hasta ahora hemos considerado real? Ballista respondió al instante: el Señor solo puede ser realizado cuando uno se convence definitivamente de la irrealidad del mundo, como estamos convencidos de que el color azul del cielo solo es aparente y no real. El dualismo presupone la unidad y el no dualismo sugiere el dualismo. El Señor solo es realizado cuando comprendemos que la creación es completamente inexistente. El príncipe preguntó otra vez: ¿pero cuál es el modo de conocer esto? ¿Y qué puedo pensar para poner fin a los pensamientos? El sabio respondió pacientemente: la idea ilusoria de que este mundo es real está profundamente arraigada en nosotros por una forma de pensar errónea y perspicaz, pero puede ser vencida recurriendo a la compañía de los santos y al estudio de las Sagradas Escrituras. La mejor de todas las escrituras es el Maharamayana, es otro nombre de este yoga vallista. Lo que se encuentra aquí también puede descubrirse en otras escrituras, pero lo que no se halla aquí tampoco podrás encontrarlo en los demás. Si uno no desea estudiar esta obra, puede estudiar perfectamente cualquier otra, no hay ningún inconveniente en ello. Cuando la idea equivocada se desvanece y se realiza la verdad, esta profunda comprensión
nos satura y envuelve de tal modo que no podemos dejar de pensar en ella, hablar de ella, gozar de ella y enseñársela a los demás. El hombre que comprende esto recibe el nombre de Jivan Mukta o Videha Mukta. Naturaleza del Jivan Mukta y del Videha Mukta. Rama preguntó a ese respecto: Señor, ¿cuáles son las características del Jivan Mukta y del Videha Mukta? Vallista contestó: el que viviendo una vida aparentemente normal siente el mundo como un vacío es un Jivan Mukta. Aunque está despierto, disfruta de la calma del sueño profundo y no es afectado en absoluto por la euforia o la depresión. Vive despierto, pero en realidad está en sueño profundo, porque no está despierto con respecto al mundo. Su sabiduría no es enturbiada por las tendencias latentes, vásanas. Aunque parece seguir afectado por los avatares del temor y la fortuna, es libre como el espacio, pues su inteligencia no se siente atraída por la acción ni por la inactividad. No teme a nadie, ni nadie le teme a él. Eso es un Jivan Mukta, o liberado en vida. Cuando abandona el cuerpo se convierte en un Videha Mukta. Existe, pero no existe. No es yo ni otro. Es el sol que brilla allá arriba. Vishnu, que a todos por igual protege. Rudra, que a todos aniquila y redime. Brahma, que crea a todos sin cesar. El Akaya, la tierra, el agua, el aire y el fuego, los 5 elementos a la vez. De hecho, es la conciencia cósmica, la verdadera esencia de todos los seres. Estos son los 5 elementos hindúes o Mahabhuta. No hemos querido traducir el primero, Akaya, por el espacio, como hacen algunos traductores, porque no se corresponde exactamente con este concepto occidental. De hecho, es la conciencia cósmica la verdadera esencia de todos los seres. Él, y solamente Él, es todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el porvenir. Esto es Videha Mukta, o liberado que ha superado la encarnación física. Rama preguntó entonces: Señor, mi percepción está deformada por la memoria. ¿Cómo puedo captar este estado que intentas mostrarme? La causa suprema o Parama Karana. Vallista respondió: lo que se conoce como liberación o nirvana es el absoluto que existe en soledad. Lo que percibimos aquí como yo, tú, etc., solo tiene una apariencia de ser, pero nunca ha sido creado realmente. Pero ¿cómo podemos expresar que Brahman parece ser todos estos mundos sin serlos realmente? En las joyas, Rama, solo hay oro; en las olas, solo agua; en el aire, solo movimiento; en el espacio, solo vacuidad, y nada más que eso. Pues bien, considerándolo en el mismo sentido, aquí no hay mundo, solo Brahman. La percepción de los mundos es la ignorancia sin principio, que se desvanece por la investigación de la verdad. Solo lo que ha nacido puede morir. Este mundo, aunque parece haber sido creado, no ha nacido realmente, y por esa razón tampoco puede concluir. Esta es la verdad que pretendemos exponer en este tratado de la creación. Sobre la disolución cósmica o estado de pralaya. Cuando se produce la disolución cósmica, todo lo que parecía existir desaparece.
Entonces solo queda el infinito. No es vacío ni forma, espectáculo ni espectador. No podemos decir que existe o que no existe. No tiene oídos ni ojos, ni lengua, y sin embargo saborea, ve y oye. Es incausado e increado, pero es la causa de todas las cosas, como el agua es la causa de las olas. Esta luz eterna está en el corazón de todos los seres, y en esa luz brillan los tres mundos como un espejismo. Cuando ese infinito se estremece, los mundos parecen nacer. Cuando dejan de vibrar y quedan quietos, los mundos parecen sumergirse en la nada. Cuando una antorcha gira velozmente, parece formar un círculo de fuego, pero cuando la mantenemos quieta, el círculo se desvanece. En vibración o en reposo, el infinito es siempre idéntico, el mismo en todas partes. Mientras no comprendemos esta sencilla verdad, somos víctimas de la ilusión. Cuando la realizamos, se desvanecen todos nuestros anhelos y con ello nuestra angustia injustificada y estéril. De este infinito surge el tiempo y de este la percepción de los objetos. La acción, la forma, el gusto, el olor, el sonido, el tacto y el pensamiento no son más que el mismo, y la causa por la que conoces las cosas también es Él. Está en el que ve, en lo visto y en la visión. Cuando lo conoces, realizas tu propio ser. Rama preguntó entonces con curiosidad: Sagrado Señor, ¿cómo puede decirse que no está vacío ni lleno, que no está iluminado ni oscuro? Esas percepciones parecen contradictorias y sólo consiguen confundirnos. Ballista respondió: Ahora, querido Rama, estás formulando preguntas improcedentes. Voy a explicarte su significado correcto. Tanto si consideras el mundo real como si lo consideras irreal, es inherente a este absoluto. Como la imagen todavía no esculpida, es inherente al bloque de mármol de que va a surgir, y por lo tanto no podemos decir en estricto sentido que esté vacío, sunya. El absoluto no está vacío de mundo. Como un océano en calma, no podemos decir que no haya olas. Por supuesto, estos ejemplos solo tienen una explicación metafórica, y sería exagerado tomarlos al pie de la letra, porque la estatua surge en el bloque de mármol cuando alguien la esculpe, mientras que este mundo aparente no ha sido esculpido por otro, no ha sido creado por nadie. En verdad, este mundo ni surge del absoluto, ni se hunde finalmente en él. Lo único que existe ahora siempre es el absoluto, nada más. Cuando lo pensamos como un vacío, surge inmediatamente en nosotros el sentimiento de que no está vacío, pero cuando lo pensamos como algo que no está vacío, surge en nuestra mente la idea de vacío. El significado de las palabras vacío, sunya, y existencia, asunya, es ficticio y meramente verbal, porque de la nada, nada puede surgir. El absoluto es inmaterial, y las fuentes materiales de luz, como el sol abrasador y el fuego temible, no pueden iluminarlo, pues es autoluminoso y no oscuro e inerte como la materia. Este absoluto no puede ser realizado ni experienciado por ningún otro ser, solo puede experienciarse a sí mismo. Esta es sin duda una de las proposiciones claves del pensamiento hindú. No podemos conocer el infinito y en ese sentido Carr tenía razón al calificar a la cosa en sí como incognoscible,
Tenemos que serlo porque solo Brahman conoce a Brahman. El espacio infinito, Akaya, es más sutil que el mundo físico, y el infinito espacio de la conciencia, Siddhakaya, es aún más sutil que el espacio infinito Akaya. Igual que el que no ha probado los pimientos no conoce su sabor. En ausencia de la objetividad física perceptible, nadie puede experienciar la conciencia infinita, pero la conciencia aparece entonces inconsciente y el mundo se experiencia aquí como un conjunto de objetos materiales e inertes. Como en un océano intangible, se pueden ver las olas y ondulaciones tangibles. En el Brahman, sin forma, se ve el mundo lleno de deformas. Del infinito solo surge el infinito, y existe en él como tal infinito. El mundo no ha sido creado jamás, y es idéntico a aquello de lo que ha brotado. Cuando la noción de ser se consume por la ausencia del combustible de los pensamientos, lo que queda es el infinito, nunca dormido ni inconsciente. En ausencia de la mente, el conocimiento, el conocedor y lo conocido existen formando una unidad. Eso es el infinito, eso es Brahman. Recordamos ahora el famoso añadido de la Upanishada, y tú eres eso. Rama intervino de nuevo. Señor, durante la disolución cósmica, este mundo que ahora vemos tan claramente, ¿a dónde va? Vallista respondió sin inmutarse. ¿De dónde viene y a dónde va el hijo de la mujer estéril? El fingido hijo de una mujer estéril no tiene existencia y por lo tanto no va a ningún lado ni viene de ninguna parte. Y esta analogía todavía te sorprende porque sigues creyendo en la existencia del mundo. Reflexiona sobre esto. ¿Hay una pulseridad en la pulsera de oro o no es nada más que oro? Alguien podría pensar, con Aristóteles y todos los realistas en general, que las formas también tienen existencia. Lo que sostiene el pensamiento hindú es que la existencia de las formas solo es mental y por lo tanto no aparece ni desaparece, sino en compañía de la mente, que es la que hace aparecer como existente. En resumen, las formas no tienen existencia exterior, sino existencia interior e intramental. Esta es la base esencial del idealismo. Lo que llamamos cielo, ¿es diferente al vacío? Pues tampoco hay una cosa llamada mundo, como algo independiente de Brahman, absoluto. Lo que llamamos mundo es inseparable de Brahman, como la frialdad es inseparable del hielo. Como el agua de los espejismos no comienza a existir en un momento y deja existir en otro determinado, este mundo no procede del absoluto ni lo abandona después para ir a ninguna parte. La creación de este mundo no tiene causa alguna y por lo tanto no tiene principio ni final. Si no existe ni siquiera en este momento, ¿cómo podría ser destruida? Si admite que el mundo no es algo creado independiente y separado de Brahman, y está seguro de que es una apariencia basada en la realidad de Brahman, es como si pensaras que no existe realmente y lo único existente es Brahman. Es como un sueño. En el estado de ignorancia, nuestra propia mente se manifiesta como multitud de objetos soñados que no son otra cosa que esa misma mente. En lo que se considera el principio de la creación, acontece una cosa semejante al sueño, pero no es algo independiente de Brahman, no existe separado de Brahman y en consecuencia
no existe. Rama dijo entonces, algo perplejo: Señor, si eso es así, ¿cómo es posible que el mundo posea esta sustancialidad y este sentido de realidad que todos le atribuimos? Mientras existe el perceptor, existe lo percibido, y la liberación solo tiene lugar cuando ambos llegan a su fin. En el espectador surge una creación objetiva tras otra, porque un espejo limpio no puede dejar de reflejar alguna imagen. Cuando se comprende la inexistencia de lo creado, el espectador deja también de existir. Pero esa comprensión es tan difícil de conseguir. Te ruego me ayudes. Ballista dijo con ademán compasivo: Querido príncipe, te libraré de esas dudas con la ayuda de una metáfora que te hará comprender la inexistencia de la creación y te permitirá conseguir una vida iluminada y dichosa. Voy a explicarte cómo parece surgir esta creación del puro ser cósmico no dual, igual que aparecen los sueños en la conciencia del que duerme. Escucha con atención. El idealismo no creacional del Vedanta. Este universo es, de hecho, la eterna y luminosa conciencia. La conciencia reflexiona sobre su ausencia de forma y concibe una idea vacía, que sólo es producto de aquella reflexión sobre sí misma. Así, puede decirse que surge el espacio, akaya, que no es más que una reflexión de la propia conciencia sobre su ausencia de forma. Después de largo tiempo, cuando la conciencia del espacio vacío se consolida en el ser infinito, brota en su interior la mente cósmica o Hiranya Garbha, el huevo dorado, en donde laten todas las demás formas que animan el universo, y el infinito parece abandonar su estado de tranquilidad suprema para determinarse como jiva o mente individuada. Incluso entonces, a pesar de esta reflexión primordial, Brahman no sufre ninguna transformación y continúa siendo infinito. En ese akaya original, la facultad del sonido se manifiesta por sí sola como el primer tanmatra. El sattva tanmatran es el primer tanmatra. Los tanmatras son las formas generales de la percepción, una especie de formas puras a priori de la sensibilidad, que hemos descrito en nuestro Antakarana. Entonces surge el sentimiento del ego, Ahamkara, que aparece estrechamente unido al factor que conocemos como tiempo. Todo esto sucede simplemente por el pensamiento creador inherente al ser cósmico, Iva o Hiranya Garbha, y no por una transformación sustancial del inmutable Brahman. Por la acción de este pensamiento creador, Chit Shakti, aparece luego el aire. En ese momento, los Vedas comienzan a existir. La conciencia que permanece en el interior de todo esto se llama Jiva y produce a continuación el resto de los tanmatras. Hay 14 niveles de existencia y cada uno posee su propio género de habitantes, pero todos ellos son meras manifestaciones del pensamiento creador, Chit Shakti, de la conciencia. De este modo, cuando esta conciencia piensa, yo soy luz, surgen las fuentes luminosas como el sol, el fuego, etc. De forma similar son creados el agua y la tierra. Estos tanmatras y los respectivos elementos o bhuta
se ponen a actuar unos sobre otros, desdoblándose como experienciador y experiencia, y toda la creación comienza a existir como las olas que estremecen la superficie del océano. Tan sutilmente tejidos y entrelazados están estos elementos entre sí que no pueden separarse unos de otros hasta la disolución cósmica. Para Laia, aunque estas apariencias materiales son siempre cambiantes, la realidad sigue existiendo sin cambios. En el momento en que se unen a la conciencia, los támatras se convierten en sustancias físicas materiales, bhutas, aunque en realidad no son más que esa misma conciencia infinita que no sufre cambio alguno. Como te he dicho, en el Ser Supremo existe aquella vibración sonora que es equilibrio y perturbación a un tiempo. A causa de ella aparecen el vacío, akaya, la luz y la inercia, aunque no han sido efectivamente creados como algo independiente al Ser Supremo. Cuando la conciencia percibe todo, se transforma en una cosa cognoscible y al mismo tiempo aparece el conocedor. El inherente poder de la conciencia lo ilumina todo como el conocedor cósmico, Jiva o Hiranya Garbha, y la propia conciencia se desdobla en conocedor y conocido. Cuando aparece esta doble relación, brota en la conciencia la idea: yo soy un Jiva, un alma viviente. Por la posterior identificación del yo con un objeto cognoscible, la mente, brota en la conciencia la idea del sentimiento del ego, ahamkara, y a continuación la facultad de discriminación o razonamiento intelectual, buddhiji. Surgen después los órganos sensibles, indriyas, y la mente, manas. Todo esto son los 24 tattvas que propone la antigua filosofía Samkhya. Estos grandes principios, o tattvas, se combinan una y otra vez hasta formar los mundos. De forma espontánea y conforme a leyes que rigen inexorablemente sus cambios, los tattvas aparecen y desaparecen como las ciudades en un sueño. Ninguno de ellos necesita causas instrumentales como el agua o el fuego para surgir o desaparecer, porque todos poseen la naturaleza esencial de la conciencia, y es la conciencia la que parece crearlos, como el que sueña crea las ciudades soñadas en su propia mente. Los 24 tattvas no son otra cosa que conciencia. Las 5 formas sensibles son la semilla de la que nace el árbol del mundo, pero la semilla de las formas sensibles como es conciencia. Son los tanmatras el sonido, la visión, el olor, el tacto y el gusto. Puesto que el árbol es idéntico a la semilla, el mundo no es diferente al Brahman absoluto. De este modo ha aparecido el universo en el espacio cósmico en virtud de la conciencia cósmica y su poder infinito, Chit Shanti. Pero este universo no es real, puesto que no ha sido realmente creado como algo separado de la conciencia, sino que está en ella y es ella misma. Aunque estas formas sensibles se combinan entre sí y producen una apariencia material, en realidad todo esto es una mera apariencia, como formas que flotan en un espacio soñado. Solo poseen la realidad que les concede su substrato, que es la conciencia cósmica, lo único real. Líbrate del sentimiento de que el mundo de los 5 elementos es una verdadera creación, y considera a estos elementos
como un poder inherente a la conciencia. Puede decirse que los 5 elementos, aire, tierra, etc., brotan en la conciencia como objetos soñados, o que son meras apariencias superpuestas a la conciencia cósmica por simple ignorancia. Esta es la visión o realización del mundo que tiene el hombre de conocimiento. Ñani. La aparición del ser autocreado. Ahora te explicaré, Rama, cómo viene el jiva o alma viviente a residir en este cuerpo. El jiva piensa, tengo un tamaño, y entonces toma una naturaleza atómica y sutil, pero solo es una apariencia producida en su imaginación, ficticia por supuesto. Igual que uno puede soñar que ha muerto y que existe en otro cuerpo, este jiva en realidad tiene un cuerpo extremadamente sutil de conciencia pura. Comienza a identificarse con la materia que ha imaginado en torno suyo y se convierte en algo material. Cuando se habla del cuerpo sutil, debe entenderse sin dimensión material en absoluto, que puede ser ponderada o experienciada como tal. Del mismo modo que cuando una montaña se refleja en un espejo, la vemos como si estuviera dentro del espejo. El jiva, que refleja los objetos externos en movimiento, pronto comienza a creer que están en él y que él es el que hace la acción y el que siente la experiencia. Cuando jiva quiere ver, se forman los ojos. Esta proposición coincide con la moderna teoría de que la función crea el órgano. Lo mismo ocurre con el tacto, el oído, la lengua, la nariz y los órganos motrices. Carmen Drilla. Todos ellos se forman como resultado de los deseos del jiva, de moverse, coger cosas, reproducirse, etc. Formando con ellos el cuerpo físico, el jiva, que solo es conciencia, imagina experiencias físicas y psíquicas, es decir, externas e internas. De este modo, permaneciendo en lo irreal, que parece ser real, Brahman aparece ahora como jiva y se confunde inexplicablemente a sí mismo. El propio Brahman, que ha llegado a considerarse a sí mismo como un jiva finito, provisto de un cuerpo físico, a causa del velo de la ignorancia, capta el mundo exterior como si estuviera constituido de materia. Unas veces piensa que es Brahma, otra que es cualquier otro ser. Del mismo modo que el jiva imagina que es esto o lo otro y se ata a sí mismo a la ilusión de un mundo imaginario. Pero todo es mera imaginación o pensamiento. Incluso en este momento no hay nada creado. Lo que hay es el puro vacío, akaya. El creador Brahma no pudo haber creado el mundo tal cual era antes de la disolución cósmica, porque en aquella disolución Brahma alcanzó su liberación final. Lo único que existe ahora y siempre es la conciencia cósmica, y en ella no hay mundo ni seres creados. Lo que parece ser la creación
no es más que la propia conciencia que se refleja sobre sí misma. Del mismo modo que una pesadilla irreal produce resultados reales, movimientos o expresiones físicas, etc., en el estado de ignorancia este mundo parece real a la mente. En el estado de verdadera sabiduría, esa irrealidad se desvanece por sí misma. Es evidente que la gran diferencia entre la filosofía oriental y la occidental es que mientras ésta pretende adquirir un conocimiento, aquella pretende alcanzar un estado de conocimiento y no conocer ningún objeto determinado. Como ya se ha dicho, Rama, este mundo constituido por el sentimiento del ego y los numerosos objetos de la experiencia no ha sido creado y por tanto no existe. Lo que existe es Brahman, la conciencia absoluta. Igual que una persona que sueña parece crear muchas criaturas en su interior, sin abandonar por ello su propia realidad única, el absoluto. Por su mero pensamiento o deseo, hace aparecer en su seno innumerables criaturas sin producir el menor cambio o íntima alteración. La forma de esta conciencia cósmica, también conocida por Virat, es la de la naturaleza de la conciencia y nada tiene que ver con la materia. La forma cósmica de la conciencia pura puede compararse al largo sueño de una persona dormida, en el que aparecen palacios, carrozas y todo tipo de objetos. El aparente espectador y su espectáculo solo son formas pensadas de esa conciencia que refleja su propio pensamiento en ella misma. El ser cósmico solo existe de nombre y se multiplica también nominalmente. El ser cósmico, que es una forma pensada, produce nuevos pensamientos de los que surgen infinidad de formas también pensadas, como una lámpara enciende otras lámparas. Y todos esos seres son iguales que el primer ser cósmico, a causa de cuya vibración mental aparecieron. El ser cósmico, o Virat, solo es Brahman, pero también es la creación entera, con el Jiva y todos los elementos que constituyen el mundo creado. El Jiva no es uno ni muchos. Este es el manifiesto esencial del Advaita frente al Samkhya o el Vedanta Vishishtadvaita. Rama preguntó entonces: Señor, ¿hay un solo Jiva cósmico o tantos Jivas como seres vivientes? Vallista respondió con voz profunda y tranquila: No hay un Jiva, ni varios Jivas, ni una inmensa cantidad de ellos. Jiva solo es un nombre. Lo que existe solo es Brahman. Sus formas pensadas se materializan porque su poder es omnímodo. El uno aparece como diverso a causa de la ignorancia, pero no podemos experienciar esa ignorancia porque al ser investigada desaparece, como desaparece la oscuridad si acercamos una luz para contemplarla. Brahman es el alma cósmica o Mahajiva y también los millones de pequeños jivas que salpican esta creación. La conciencia se convierte en jiva por la aprehensión de lo recibido o cognoscible y queda aparentemente envuelta en el samsara. Cuando cesa la falsa idea de lo conocido, separado del conocedor, la conciencia recupera su equilibrio. Eso es Brahman, lo único que existe. El misterioso poder de la conciencia, que de un modo inexplicable y maravilloso produce esta infinita diversidad de cuerpos y de nombres, se conoce como sentimiento del ego o ahamkara. La propia conciencia, que desea sentirse o percibirse a sí misma,
se transforma en el universo cognoscible. Pero tan equivocada está la gente que ve en esto una transformación real como la que cree que es una mera apariencia sin sentido. Solo es conciencia indefinible e inexplicable. El océano es agua, las olas también son agua, pero cuando esas olas se dibujan en la superficie del océano, vemos ciertas ondulaciones y rizos que parecen realidades diferentes al agua con que están hechas. Lo mismo ocurre con el universo. Si el océano pudiera mirarse a sí mismo desde afuera, como lo vemos nosotros, vería las olas como algo individual y autónomo. Del mismo modo, la conciencia se ve desde afuera de sí misma, ve a los individuos como seres independientes, y así nace el sentimiento del ego. Este es el maravilloso y terrible juego de la conciencia que conocemos como universo. Cuando nace el sentimiento del ego o ahamkara, aunque él mismo no es distinto a la conciencia, concibe ideas separadas de los diversos elementos que componen el universo, y en la unidad nace la diversidad. Debes renunciar incluso a la idea de Jiva como algo separado y causado. Cuando todas las ideas han desaparecido y la mente está totalmente quieta, comprendes que la verdad se encuentra a medio camino entre lo real y lo irreal. Nosotros no podemos saber lo que es real y lo que es irreal, porque la realidad que conocemos a las cosas es una proyección de nuestra mente, completamente irreal, como un hombre es indiscernible de su vida y sus obras, que solo son la expresión dinámica del propio hombre. El jiva y la mente solo son vibraciones de la conciencia, que no es cognoscible, y cuando quiere conocerse a sí mismo, se conoce como mundo. Esa conciencia es también la que piensa que no puede ser herida, ni quemada, ni mojada, ni secada, porque es eterna, omnipresente, invariable e inmóvil. Es un famoso verso del Bhagavad Gita. Esta es la verdad. A la gente le gusta confundir a los demás con complicados argumentos, tal vez porque se siente tan confundida como ellos. Pero nosotros, Rama, debemos superar esa confusión. La gente ignorante y estúpida imagina cambios en lo invariable, pero en la visión de los sabios que poseen el conocimiento del ser, la conciencia no sufre cambio alguno. Como te he dicho, Rama, en un primer pensamiento la conciencia se despliega como akasha. Después aparece como aire dotado de la propiedad del movimiento. Luego aparece como fuego, agua y tierra con los diferentes minerales y a continuación formando los complejos cuerpos de los seres vivos. Puesto que lo único que existe en todo momento es la conciencia, tanto puede decirse que la akasha y el mundo existen como que no existen. Insiste a veces en este pensamiento que parece una contradicción, pero no lo es. El espacio y el mundo existen en la mente, que a su vez existe en la conciencia, pero no existe como algo independiente de la conciencia. El universo es una relación a la conciencia, lo que el calor en el fuego, la blancura en el nácar, el dulzor en la caña de azúcar, la mantequilla en la leche, la maldad en el hielo, el resplandor en la luz, el aceite en la semilla o la corriente en el río. El mundo es el cuerpo de la conciencia
y sólo existe porque hay conciencia. No hay división ni diferencia ni distinción alguna entre ellos. Del universo lo mismo puede decirse que es real como que es irreal. Real a causa de la realidad de la conciencia, que es su propia realidad, e irreal porque ese universo no existe como tal universo, con independencia de la conciencia. Aunque el universo está en la conciencia, ésta es indivisible y no tiene miembros ni partes. En ella, las montañas, los océanos, la tierra, los ríos y todo lo demás no existen como tales, sino sólo como conciencia. A causa de la irrealidad del universo, no puede decirse que la conciencia sea su causa, porque en ese caso también ella sería irreal. Pero hablar así tampoco tiene mucho sentido, ya que la existencia de la conciencia no puede ser negada en modo alguno, pues sería contrario a toda evidencia. Al llegar a este punto, el tercer día iba llegando a su fin, y la asamblea se retiró a descansar como en jornadas anteriores. Al día siguiente, Ballista continuó: Querido Rama, si te das cuenta de que en los objetos de los sueños no hay ninguna materialidad, comprenderás que tampoco la hay en los que vemos durante la vigilia, y que este mundo que parece material no es más que conciencia pura. En un espejismo no hay río alguno por mucha agua que veamos. Del mismo modo, un mundo material, por muy transitorio y sutil que lo imaginemos, carece de sentido, pues sólo es conciencia. Sólo el conocimiento basado en la ignorancia se apega a la idea de un mundo objetivo. En realidad, palabras como mundo, Brahman o ser no tienen un significado sustancial. El mundo es tan verídico en la relación con Brahman como la ciudad soñada en relación con la que vemos en la vigilia. Por tanto, mundo y conciencia cósmica son sinónimos. Historia de Padma y Lila. Para dejarte esto tan claro como el cristal, voy a contarte la historia del rey Padma y su esposa Lila. Escucha con atención. Hace mucho tiempo, Rama, había un rey de la tierra llamado Padma, perfecto en todos los sentidos. Por su naturaleza y conducta rendía honor y gloria a su dinastía. Honraba las tradiciones religiosas como el océano respeta la autoridad de la orilla. Vencía a todos sus enemigos como el sol derrota a las tinieblas. Acababa con los malvados como el fuego destruye un puñado de heno. Los santos recurrían a él como los dioses recurren al cielo, pues era la verdadera morada de la virtud y de la gloria. En el campo de batalla hacía temblar a sus enemigos como un vendaval agita a las frágiles enredaderas. Era muy ilustrado y dominaba con certeza casi todas las artes y las ciencias. Para el rey Padma no había nada difícil de conseguir. Como para el señor Narayana no hay nada imposible. El rey tenía una esposa de nombre Lila, hermosa y delicada, que parecía la diosa Lakshmi encarnada en la tierra. Su voz era suave, su paso lento y gracioso. Su sonrisa recordaba la fría belleza de la luna. Era tan atractiva y dulce como la miel. Sus brazos eran tersos y delicados.
su cuerpo claro y puro como las aguas del sagrado Ganges, y su contacto producía la misma felicidad que las aguas de este bendito río. Estaba muy enamorada de su esposo y sabía perfectamente cómo servirle y complacerle en todo momento. Estaba tan unida al rey que compartía todas sus alegrías y preocupaciones, reflejando fielmente sus estados de ánimo, excepto cuando el rey se ponía furioso, momento en el que ella se sentía atemorizada y confusa. El rey Padma y su esposa Lila vivían una existencia ideal, disfrutaban de la vida de un modo correcto y prudente, eran jóvenes y lozanos como los dioses, y sentían un amor puro e intenso el uno por el otro, sin hipocresía ni artificio de ninguna clase. Un día, la reina Lila pensó: mi esposo, el más hermoso de los hombres, me es más querido que mi propia vida. ¿Qué puedo hacer para que él y yo vivamos juntos eternamente? Realizaré todas las penitencias que me sugieran los hombres santos para cumplir mis deseos. Y buscó el consejo de los santos que le dijeron: las penitencias y los sacrificios, la repetición de mantras y la vida disciplinada te servirán a buen seguro para conseguir muchas cosas de este mundo. Pero la inmortalidad física no se puede conseguir en esta vida. La reina reflexionó sobre esta advertencia y pensó: si alcanzo el autoconocimiento, me veré libre del sufrimiento, pero por si mi esposo muere antes que yo, suplicaré a los dioses que su alma no abandone este palacio. Si estoy segura de que estará siempre a mi lado, podré seguir viva y feliz hasta cumplir mi propósito. Después de decidirlo así y sin consultar con su marido acerca de ello, la reina comenzó a hacer penitencias para implorar aquel don a la diosa Sarasvati. Comía solamente una noche cada 3, después de rendir culto al Señor, a su preceptor, a los santos y a los sabios. Estaba absolutamente convencida de que sus esfuerzos darían el fruto deseado, y esta convicción le compensaba por todos los sacrificios. No dejó de atender a su esposo normalmente para que no notara sus privaciones, puesto que no le había revelado su intención. Lila y Sarasvati. Después de 100 días de practicar estos sacrificios nocturnos, la diosa Sarasvati se le apareció y le otorgó su bendición. Lila le rogó con devoción: Divina Madre, concédeme 2 favores. Uno, que cuando mi esposo abandone su cuerpo, su alma permanezca en este palacio. Y otro, que siempre que eleve mi oración hacia ti, pueda verte como ahora te estoy viendo. Sarasvati le concedió ambas peticiones y desapareció de su vista. El tiempo pasó de forma inexorable. El rey Padma, herido en una dura batalla, murió en su palacio. La diosa Sarasvati, que contemplaba el dolor inconsolable de la reina, se apiadó de ella como las primeras lluvias que compadecen de los peces abandonados en el barro seco, y habló a Lila de esta manera: Hija mía, cubre el cuerpo de tu marido con flores, de este modo no se pudrirá y continuará en el palacio junto a ti como me pediste. Así lo hizo Lila, pero no estaba satisfecha y se sentía como un hombre rico que ha caído en las más espantosas pobrezas. Invocó de nuevo a la diosa Sarasvati,
que apareció ante ella y le dijo: ¿Por qué lloras, hija mía? Tu sufrimiento es una ilusión como el agua de un espejismo. La reina le preguntó angustiada: Dime dónde está mi esposo, te lo ruego. Sarasvati le respondió: Hay 3 tipos de espacio: el espacio físico, o Bhutakaya, el espacio mental, o Chitakaya, y el espacio infinito de la conciencia, o Chidakaya, que contiene a los otros 2. Estos 3 espacios son el espacio material, Bhutakaya, el espacio mental, Citakaya, y el espacio de la conciencia, Siddhakaya. El intermedio, o Citakaya, es el más interesante de los 3, pues cuando se proyecta hacia el exterior, solo ve objetos, pero cuando se introvierte, puede ver el mismo Siddhakaya, según la explicación de Sri Ramana Maharshi. Tu esposo está ahora en este último, y tú puedes llegar a verlo por una meditación intensa en este espacio de la conciencia, o Chidakaya, aunque ya no puedas verlo en el espacio físico, o Bhutakaya, porque ha muerto. La inteligencia finita se mueve sin cesar en el espacio infinito, o Chidakaya. Si abandonas todos tus pensamientos, te encontrarás allí y comprobarás la unidad con todas las cosas. Por lo general, solo el que ha comprendido perfectamente la existencia del universo puede experienciar este espacio, pero tú lo conseguirás por mi gracia. Lila sentóse como la diosa le indicaba y se sumió en una profunda meditación. En poco tiempo alcanzó el más elevado estado de conciencia ajeno a cualquier distracción del pensamiento, que se conoce como Nirvikalpa Samadhi. Cuando estaba en el infinito espacio de la conciencia, o Chidakaya, pudo ver al rey Padma con un cuerpo sano y poderoso, sentado en su trono y rodeado de muchos reyes postrados ante él, mientras un grupo de sabios y santos entonaban los Vedas en presencia de sus ejércitos. Estaba muy sorprendida porque eso debía significar que los que acompañaban al rey también estaban muertos como su esposo. Ella lo veía todo, pero ellos no podían verla a ella, porque lo que uno piensa solo es visible para el que lo piensa y no para los demás. Por la gracia de la diosa Sarasvati, Lila volvió a su palacio y vio a sus doncellas dormidas. Las despertó y les pidió que llamaran a los ministros y otros componentes de la corte que había visto en su samadhi. Varios mensajeros fueron rápidamente despachados para convocarlos, y muy pronto la corte del rey Padma estuvo llena de ministros, sabios, funcionarios, parientes y amigos. Al verlos a todos con vida, Lila se alegró muy sinceramente, pero seguía perpleja y pensaba: es muy extraño que esta gente parezca existir en 2 lugares al mismo tiempo, en la región que contemplé en mi meditación y aquí mismo frente a mí. Lo mismo que una montaña se ve dentro de un espejo y fuera de él. Estos seres se ven dentro de la conciencia y fuera de ella. Pero ¿cuál es su imagen real y cuál su mero reflejo? Se lo preguntaré de nuevo a Sarasvati.